Jungle. Bienvenidos amigos a este programa solidario Compromiso TV y queremos dar la bienvenida en el día de hoy a la ONG de Desarrollo Manos Unidas de Madrid. Nos acompañan en este día Antonio Soto, él es el responsable de comunicación de Manos Unidas de Madrid. Así también en la segunda parte de este programa tendremos a Patricia Garrido, ella es la coordinadora del Departamento de Proyectos del Sudeste Asiático, pero en esta primera parte nos queremos centrar en esas preguntas que son genéricas acerca de esta entidad y por eso damos la bienvenida a Antonio Soto, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por habernos invitado y darnos esta posibilidad de charlar con vosotros, que siempre para nosotros es agradabilísimo. Aquí nos encontramos como nuestra casa. Llevábamos muchísimo tiempo sin hablar de la entidad y supongo que en este periodo se han ampliado muchísimo esos proyectos que tenéis, ¿verdad? Pues sí, hay que contar de media que cada año apoyamos 600, del orden de 600 proyectos nuevos, con lo cual siempre tenemos en ejecución del orden de 900 proyectos, entre los que se llevan arrastrados de años anteriores. Para aquellos que nos conocen, Antonio, nos gustaría pues recordar cómo nace esta entidad y por eso te queremos preguntar pues cuáles han sido esos inicios y cómo nace realmente Manos Unidas. Pues los inicios son bastante curiosos. Nace a raíz de una declaración de la FAO sobre el hambre en el mundo y esto motivó a una organización de mujeres católicas que pura y simplemente pues con este motivo declararon la guerra al hambre. Entonces hicieron un manifiesto en que venían a decir que si había un cambio de mentalidad en la gente, que era posible, pues que en unas generaciones pues el hambre podría desaparecer, ¿por qué no? Y declaraban abiertamente la guerra al hambre. Esto fue a nivel internacional y un grupo de mujeres de Acción Católica Española pues hicieron suya esta declaración y hace 59 años, el año que viene va a hacer 60 años, hicieron la primera campaña contra el hambre, que se llamó. Trataron de movilizar a la población española contra el hambre en el mundo. Me parece recordar que la primera recaudación que hicieron fue de 3.000 pesetas, que fueron a un proyecto de la India. Y yo creo que este fue el primero. Esto se fue consolidando año tras año y bueno, y aquí estamos. Digamos que nace en España. Después. Nace en España, pero siempre para apoyar proyectos al exterior. De fuera, ¿no? de España. Es decir, de las dos actividades que tiene Manos Unidas, una es la de financiar proyectos, estos son proyectos fuera de España, lo llamamos los países del sur, los países en desarrollo, y en España tiene una labor también importante de sensibilización. ¿Y se crean sedes en estos países donde desarrollan, digamos, al fin y al cabo estos proyectos o simplemente se apoyan desde aquí? Nosotros trabajamos con socios locales, al cabo de 60 años, pues ya pues los acabamos por conocer y sabemos su fiabilidad, ¿no? Trabajamos del orden de 60 países, pero con socios locales. Es decir, nosotros no desplazamos cooperantes. Es decir, esta es una de las características de funcionamiento de Manos Unidas. Damos un gran protagonismo a los beneficiarios, de tal forma que son ellos los que primero nos presentan el proyecto. Nosotros no presentamos proyectos a los beneficiarios diciendo, mira, vosotros lo que necesitáis es esto, de ninguna forma. Son ellos los que tienen sus carencias y saben los remedios para estas carencias, nos presentan los proyectos, aquí son analizados, pasan una serie de cribas, como os podéis imaginar, y finalmente se financian, se ayudan a financiar, porque el protagonismo, como digo, es de los beneficiarios, ellos son los que presentan el proyecto, el jefe de proyecto está allí, es uno de los beneficiarios,
colaboran en el proyecto trabajando o económicamente o de la forma que sea, y nosotros desde aquí les complementamos, les ayudamos financieramente. Nos Bueno, que el comentabas, protagonismo es absolutamente de ellos y las soluciones son absolutamente locales, y siempre. nos comentabas que bueno, empieza con ese lema, ¿no? Acabar con el hambre. Actualmente, ¿qué tipo de proyectos le dais más importancia? Si hoy en día se os presentan, pues vamos a suponer, 10 proyectos diferentes, ¿dais más importancia a esos que tienen que ver con este principal lema, que ha sido acabar con el hambre? Al final todos acaban en lo mismo, todos persiguen lo mismo, es acabar con el hambre, es acabar con la pobreza, que lógicamente están bastante relacionados. Ahora, estos proyectos lo que pueden ser es de naturaleza diferente, en unos casos son proyectos agrícolas, una gran parte, pero otra forma de acabar con el hambre es con los proyectos educativos, por ejemplo, con los proyectos de sanidad. Y algo que es muy importante son los proyectos de tipo social, de formar y consolidar las comunidades y formar a los líderes. Y después me gustaría señalar otro área muy especial, que es la de promoción de la mujer. En general, casi todos los proyectos transversalmente tienen que ver con la promoción de la mujer, es decir, que si es de educativo, pues se trata de que sea sobre todo para favorecer la asistencia a clase de niñas, que por una serie de razones de que ayudan en casa, ayudan a las madres, van por agua, etcétera, tienen normalmente el tema de la educación reglada más abandonada. En el caso de la sanidad, pues nos ocupamos mucho, por ejemplo, de la maternidad. En el caso de la agricultura, pues tratamos de ayudar a mujeres agricultoras. Es decir, que todos los proyectos tienen un fondo femenino importante, pero aparte de esto hay también otra serie de proyectos que específicamente es formación de la mujer, promoción de la mujer, que reconozca y que se haga reconocer su propia dignidad en su comunidad. Actualmente creáis la campaña Comparte lo importante, una frase que creo que tiene muchísimo sentido, y nos gustaría que nos expliques en qué consiste dicha campaña. Sí, estamos diariamente compartiendo a través de las redes sociales, teléfono, estamos compartiendo cosas. Me atrevería a decir, en un alto porcentaje de los casos, banalidades, ¿no? Me atrevo a decir tonterías, pero en fin, al menos banalidades. Entonces se ocurrió decir, ¿y por qué no compartimos cosas importantes? ¿Qué es compartir cosas importantes? Es compartir iniciativas de qué se puede hacer, es compartir el tiempo, cómo se puede ser voluntario, es compartir medios económicos, cómo se puede ayudar económicamente, una cosa muy importante, cómo compartir actitudes para cambiar pues, hábitos de consumo que tienen una gran influencia en la situación de hambre del mundo, ¿no? Los hábitos de consumo de los países más desarrollados. Es decir, consideramos que hay un campo para compartir muchas cosas y muchas cosas serias. Entonces, en el marco de esta campaña, pues formamos parte de plataformas que van en este sentido, de cargar en unos casos fundamentalmente ocupándose de temas que tienen que ver con la ecología, porque hay una cosa que está muy clara, y es que la ecología parece que es una cosa, bueno, pues casi un concepto intelectual. Desde nuestra ONG, pues sabemos que el cambio climático, el tan tatareado cambio climático, tiene una gran influencia en los países pobres. Es decir, los países ricos, mal que bien, se van defendiendo, los países pobres tienen muy pocas defensas. Entonces, el cambio climático lo está haciendo un daño enorme. Bueno, pues, por ejemplo, dentro de esta línea y compartiendo con otras ONGs y con otras organizaciones, pues tenemos unas plataformas que luchan en este sentido, pues sensibilizando, porque una de las facetas importantes de Manos Unidas, así como están los proyectos, importantísimo,
por un lado, proyectos de desarrollo, pero hay otra parte no menos importante, que es la sensibilización a la población española, que empezamos pues desde los centros escolares, centros culturales, universidades, etcétera, pues dando charlas, presentando exposiciones itinerantes, organizando mesas redondas, etcétera, talleres, cuentacuentos, incluso para los más pequeños. Sobre todo empezando desde las edades más tempranas. Desde los más pequeños, desde casi desde jardín de infancia o desde primaria, pues ya pues les contamos, vamos a contarles cuentos, de manera que les vayan sensibilizando sobre estos temas de que hay gente que vive pues mucho peor que ellos, ¿no? Si te parece, Antonio, nosotros vamos a dar paso a este vídeo que nos extiende esa información un poquito más acerca de esta campaña Comparte lo importante. Audio Jungle. Compartimos. Todos los días. A todas horas. Compartimos el mundo, el espacio, los recursos. Pero podemos compartir mucho más. Porque realmente, ¿compartimos lo que importa? En Manos Unidas compartimos un objetivo común: acabar con el hambre en el mundo. Llevamos casi 60 años plantándole cara al hambre. Esa es nuestra meta. En esta campaña, te proponemos que tú también seas parte de este objetivo. En la lucha contra la injusticia en el mundo, todos somos necesarios y todos podemos hacer algo juntos. Compartir lo que de verdad importa. Conoce, comenta y divulga las actividades y las iniciativas que Manos Unidas lleva a cabo. Apoyamos cada año cerca de 600 proyectos de desarrollo en los países más desfavorecidos. Iniciativas de carácter agrícola, educativo, sanitario, social y de promoción de la mujer. Nuevas esperanzas de futuro para personas y comunidades de 58 países de 3 continentes. Infórmate e informa. Trabajamos para sensibilizar y nos esforzamos por plantear soluciones también desde aquí, cambiando estilos de vida y sembrando compromiso. Puedes hacerte voluntario de Manos Unidas. Acércate a alguna de nuestras delegaciones, a las parroquias colaboradoras o simplemente unirte y participar en las actividades que organizamos cerca de ti, en toda España. En los países desarrollados, tiramos hasta 1/3 de los alimentos, mientras el hambre sigue aumentando. Condenamos la especulación que desnaturaliza la función fundamental de los alimentos y los convierte en activos financieros. Infórmate y denuncia. Comparte actitudes como la solidaridad. En Manos Unidas, acompañamos y promovemos otras maneras de cultivar, de distribuir, de comercializar y de consumir. Nuestros proyectos ponen en el centro lo que de verdad es importante: la persona. Aunque en el mundo hay alimentos suficientes para todos, no todos pueden comer. Apoya otras alternativas de producción y de consumo. Gracias a tu colaboración, acompañamos proyectos locales, cercanos, que responden a necesidades reales. Cada año destinamos más del 90% de nuestros fondos a mejorar la vida de millones de personas. Tu compromiso, por pequeño que sea, también es importante. Hay muchas formas de comprometerse.
compártelas. Puedes hacerte socio, hacer una aportación puntual, dejar tu legado en buenas manos. Todo es importante. Todo se puede compartir. Yo me informo de lo que pasa en el mundo y de lo que podemos hacer para cambiarlo. Yo soy voluntaria de Manos Unidas. Audio Jungle. Volvemos a Compromiso TV en esta parte donde estamos tratando diferentes temas acerca de lo que es la ONG de Desarrollo Manos Unidas, y nos acompaña Antonio Soto, y nos gustaría pues preguntarte qué importancia tiene el voluntariado dentro de vuestra entidad y cómo realmente trabaja dentro de cada uno de los proyectos. Pues es absolutamente fundamental. Nosotros nos definimos como una ONG de desarrollo de la Iglesia Católica y de voluntarios. El 98% del personal que trabaja en Manos Unidas somos voluntarios, es decir, no tendría sentido Manos Unidas sin el voluntariado. Y es un voluntariado que cubre pues las distintas áreas de trabajo de la organización. Es decir, si Manos Unidas trabaja financiando proyectos de desarrollo y sensibilizando a la población española, pues hay voluntarios que están evaluando los proyectos, incluso visitando los proyectos, buscando financiación para esos proyectos, y en el aspecto sensibilización, pues dando charlas, presentando exposiciones, transportando exposiciones de un lugar para otro, organizando mesas redondas, organizando conciertos, es decir, eventos, pues para que el nombre de Manos Unidas pues vaya de boca en boca, y bueno, y se vaya conociendo qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos hacer con la ayuda de los demás. ¿Cómo hacer ese primer contacto para aquellos que nos están viendo y digan, pues mira, yo quiero ser voluntario de Manos Unidas? Es muy fácil. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer y cómo contactar con vosotros? Muy fácil. Hay que acceder a la página web de Manos Unidas, por el buscador Manos Unidas, enseguida te aparece, www.manosunidas.org, y ahí pues pinchar en hazte socio, cómo colaborar, es decir, tienes distintas formas de colaborar. Hazte voluntario, pues entonces es pinchar, y entonces pues te da las pautas de qué es lo que tienes que hacer, a qué número llamar por teléfono, ponerte de acuerdo con unos y con otros y tal. ¿Y hay algunos requisitos específicos? ¿Ser mayor de edad? Tener buena voluntad. Tenemos voluntarios de todas las edades, más bien, digamos, gente más bien madurita, hay que decir, que normalmente los voluntarios jóvenes, que también los hay, normalmente su disponibilidad de tiempo es menor, pues, los fines de semana y poco más, y como digo, la mayor parte pues es gente pues prejubilada, jubilada, esto es mucho. Entonces, como nos dedicamos a muchas actividades, como acaba de decir, pues realmente nos adaptamos a las disponibilidades de cada uno. Es decir, hay personas que sí, que pueden prestar su servicio como voluntarios pues todas las mañanas, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros pues que disponen de unas horas a la semana, un determinado día a la semana. Bueno, pues para todos ellos nos adaptamos de tal forma pues de ir distribuyendo los distintos trabajos a los que pueden hacer. ¿Y el voluntariado tiene que ser, digamos, a nivel nacional, o pueden también salir a conocer la necesidad de otros países?
La mayor parte del voluntariado trabaja en España y fundamentalmente en sensibilización, aunque también, como decía antes, en análisis de proyectos, y también pues hay una parte de voluntarios que van a los proyectos. Como decía antes, no tenemos cooperantes, es decir, los protagonistas pues son los beneficiarios, ¿no? Del propio país. Pero, evidentemente, los proyectos que se realizan conviene visitarlos. No sé, por ejemplo, a la hora de formar a las personas del mismo país, de las contrapartes locales, quizás hay voluntarios pues profesionales que pueden ir a dar formación profesional. Lo que tratamos es que den formación los propios del propio país, porque en todos los países pues hay, no sé, hay técnicos agrícolas que pueden dar cursos relacionados con la agricultura, hay médicos, ¿sabes? Hay abogados, es decir, lo que ocurre es que, bueno, hay que acceder a ellos y a veces, pues económicamente, pues hay que contribuir de alguna forma para que poder acceder a estos servicios. Pero tratamos de que la formación, como te decía antes, sea absolutamente local y que toda la labor sea local y los medios sean locales. Esto supone un plus de desarrollo local que nos parece muy interesante, aparte de que evita esto que podía ser la tentación de decir nosotros somos los que sabemos lo que tú necesitas, en absoluto, todo lo contrario. Son ellos los que saben lo que necesitan, tienen los medios, lo único hay que hacer que puedan acceder a esos medios, porque económicamente, pues en la mayor parte de los casos, no decir en el 100% de los casos, pues no pueden. Y ahí es donde entra Manos Unidas ayudando en ese aspecto. Pues nosotros te damos las gracias, Antonio, por haber estado en esta primera parte de este programa de Manos Unidas, pues hablándonos un poco acerca de realmente el trabajo que estáis desarrollando y sobre todo el trabajo actual como es esta campaña Comparte lo Importante. Así que te damos las gracias. Pues muchísimas gracias otra vez a vosotros. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición siempre que lo que consideréis oportuno, estamos dispuestos a charlar con vosotros de lo que queráis. Amigos, hasta aquí esta primera parte de esta entrevista con Manos Unidas. Nosotros damos paso a publicidad, pero no os vayáis porque volvemos en esta segunda parte para seguir hablando con esta entidad, pero esta vez tenemos como invitada a Patricia Garrido, que pertenece al Departamento de Proyectos del Sudeste Asiático y nos va a contar muchísimas experiencias y muchísima, digamos, información del trabajo que se está realizando en estos lugares. Así que no os vayáis, os esperamos después de la publicidad aquí en Compromiso TV. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Amigos, nos encontramos en esta segunda parte de este programa Compromiso TV y seguimos hablando con la ONG de Desarrollo Manos Unidas. Y en esta segunda parte tenemos como invitada especial a Patricia Garrido. Ella es coordinadora del Departamento de Proyectos del Sudeste Asiático. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos, es un placer estar aquí. Nos comentabas, Patricia, que desde hace poquito que llegas de un viaje, ya que tú eres, digamos, la coordinadora de esos proyectos en el Sudeste Asiático. Háblanos pues un poquito de cómo ha sido esa experiencia, dónde has estado y con lo que te has encontrado en este último viaje. Pues ha sido un viaje de unos 15 días, de los más cortos, de hecho, que hemos hecho a la zona, porque es la parte del mundo más alejada de los 60 países en los que trabaja Manos Unidas, pues es la parte del mundo más alejada, no solo geográficamente, pero también.
Y hemos estado en Camboya unos poquitos días, 5 días, y después en Vietnam. Ha sido sobre todo los proyectos que hemos visitado ha sido más en Vietnam que en Camboya esta vez. Y bueno, ha sido un viaje intenso, fructífero, y hemos regresado el pasado 9 de diciembre. ¿Desde cuándo más o menos se está trabajando en estos lugares Manos Unidas? Pues desde hace muchos años, por ejemplo en Filipinas, que forma parte también de la zona del sudeste asiático, Manos Unidas está presente desde hace más de 40 años. En Vietnam, pues desde hace unos 25, 30, igual en Camboya. Son proyectos y trabajo de muchos años con muchos socios, muy buenos socios locales tenemos y bueno, pues son países que algunos de ellos están creciendo mucho. Por ejemplo, Vietnam pues es a día de hoy ya un país de renta media, pero hay unas diferencias terribles. Nosotros hemos estado con las personas con las que trabajamos, que son las minorías étnicas de las zonas montañosas limítrofes con Laos, y ahí te encuentras unas tasas de pobreza, de falta de acceso a la educación básica, al agua potable, al saneamiento, a la alimentación, realmente preocupantes respecto a un país que está creciendo pues a niveles del 6,9% el Producto Interior Bruto anualmente. A la hora de crear, digamos, estos proyectos, ¿cuáles han sido esas dificultades con las que mayormente os habéis encontrado en estos países? Pues varía mucho. Por ejemplo, en Vietnam es un país especialmente complejo en términos de la burocracia y de todos los permisos que hay que solicitar y todos los requisitos que hay que cumplir con las autoridades vietnamitas. Hay otros países que dan bastantes más facilidades, como puede ser Filipinas o Camboya. Y luego las dificultades pues son siempre la distancia, por eso hacemos del orden de 3-4 viajes de seguimiento e identificación a lo largo del año, porque bueno, pues el papel lo aguanta todo, pero nosotros tenemos obligación de rendir cuentas a la sociedad española sobre la utilización de esos fondos que solidariamente nos conceden para apoyar proyectos en estos países. Y por otro lado, pues firmamos contratos de convenios de colaboración con los socios que establecen estas obligaciones de reporting, de contabilidad, de información y de seguimiento de los proyectos. Nos comentabas antes de empezar la entrevista, que hemos estado hablando un poquito, que también ha sido para conocer una nueva ONG y que tenéis pensado pues crear un nuevo proyecto, ¿no? Sí, ha sido una iniciativa que, como siempre, en Manos Unidas ha salido de ellos. Es una ONG, se llama Open Institute, están en Camboya y de hecho es creada por una persona, un español, pero lleva muchos años trabajando por mejorar la calidad de la educación en Camboya, y entonces pues nos van a presentar una propuesta en el año que viene probablemente de mejora de las tareas escolares, de lo que hemos tenido toda la vida, los cuadernos Rubio aquí, para aprender a hacer tareas extraescolares y aprender a escribir. Bueno, pues se ha visto que hay un importante déficit en la formación en la escritura de los niños en Camboya. La escritura, el alfabeto camboyano es tremendamente complejo. Y los niños llegan a primarias sin saber manejar bien un lápiz y sin saber escribir bien. Entonces pues vamos a hacer un proyecto de llevar esa formación y esos cuadernos extraescolares para mejorar la alfabetización pues a todas las escuelas, hasta las más remotas del país. Se puede decir que los beneficiarios, en este caso más directos en Camboya, es la población infantil, ¿no? Tenemos o de quizás todo. más que la población femenina. No, tenemos en Camboya tenemos todo tipo de proyectos y es uno de los países más azotados por el cambio climático. Entonces, por ejemplo, tenemos proyectos importantes de regadío, de infraestructuras de regadío, de capacitación, de recuperación de semillas autóctonas, de variedades de arroz resistentes a las condiciones del clima ahora, de temporadas de largas sequías que no estaban preparados para afrontarlas con las variedades que cultivaban. Y también un importante trabajo de lucha contra el tráfico de personas. Es una zona del mundo donde el fenómeno de la trata y el tráfico de menores y sobre todo de mujeres es realmente un problema muy grave.
¿Y esto a qué se debe? ¿Tiene alguna...? Pues se debe a que hay un país en el centro de esta región, que es el motor económico de la zona, que es Tailandia, y recibe pues el orden de, por ejemplo, camboyanos. Se calcula que hay más de 1 millón de personas, inmigrantes ilegales en Camboya. Son personas que no encuentran oportunidades de tener un empleo digno en su país y entonces emigran a Tailandia. Y lo hacen en unas condiciones realmente precarias y peligrosas. Acaban muchas veces siendo víctimas de explotación laboral o de explotación y abuso sexual, o para el tráfico de órganos también, o para trabajar como mano de obra esclava en la flota pesquera tailandesa, que es una de las más importantes del mundo. Y son circunstancias pues, de pobreza en sus países, falta de oportunidades, falta de formación, y entonces pues, tienen que emigrar y lo hacen en unas condiciones realmente muy inseguras, y la mayor parte de las veces acaban siendo víctimas de las mafias que los explotan. La verdad que es un tema que es muy delicado también tratar en estos países, y que podemos darnos cuenta de que somos realmente privilegiados, ¿no?, en países como España, de no estar en ese, digamos, tercer mundo, y que a veces salir fuera y ver estas cosas nos cambia también la perspectiva, ¿no?, de las cosas. ¿A ti cómo te ha cambiado, digamos, la vida, el poder pertenecer a una ONG como es Manos Unidas y poder ayudar? Bueno, yo me considero una privilegiada porque tengo la oportunidad no solamente de ayudar a estas personas y de evaluar los proyectos y llevarlos adelante, sino también de vez en cuando, ¿no?, unas 3 o 4 veces al año, poder ir allí, comunicar con ellos, intercambiar experiencias, ver sus caras, y hay veces, pues en fin, que una mirada, una cara, una familia lo dice todo y lo justifica todo. Y bueno, pues podría estar horas contando anécdotas y intercambios, son realmente muy enriquecedores, y luego también es a nivel tanto personal como profesional es extremadamente enriquecedor el contacto con los socios locales. Trabajamos con organizaciones de la Iglesia Católica, otras no son de la Iglesia, son ONGs laicas, realmente muy comprometidas, muy profesionales, de personas que son de allí, son vietnamitas, son camboyanos, son filipinos, que están entregados y comprometidos con sacar a las personas más vulnerables de esos países del hoyo y que puedan tener una vida digna con derechos humanos y como seres humanos como podemos estar aquí o en cualquier otro país del mundo. ¿Te has ido alguna vez de alguno de estos lugares con la sensación de que quizás se podría hacer más, que si hubieran más personas que ayudaran, se podría extender muchísimo más la ayuda en estos lugares? Bueno, esa es una sensación que siempre te llevas una especie de sentimiento mixto, ¿no?, de alegría de poder haber hecho esos proyectos, ¿no?, y esas intervenciones, y otras veces de, ay, si pudiéramos llegar a más, ¿no? Siempre pues cuando uno ha puesto, en fin, han incluido 20 o 50 aldeas en el pueblo, en el proyecto, y bueno, pero es que las 50 de al lado no están mucho mejor, sino pues siempre te queda ese gusanillo, ¿no?, esa sensación de podríamos llegar a más, pero bueno, tenemos que dar gracias a la sociedad española, que yo no me canso de decirlo, es tremendamente solidaria y viene apoyando los proyectos de Manos Unidas pues desde hace casi ya 60 años. ¿Qué le dirías a aquellos pues, que quizás todavía no se han sumado, ¿verdad?, a ayudar a esta ONG de desarrollo, para que aporten su granito de arena, que tú les puedas desde aquí lanzar un mensaje? Pues hay que decir que es una oportunidad magnífica de poder colaborar, de poder aportar lo mucho o lo poco que tengamos, no necesariamente dinero, pues hay personas que colaboran aportando fondos, otras personas colaboran pues con su tiempo, trabajando como voluntarios, en épocas que tenemos más apretadas de trabajo, como por ejemplo pues ahora la Navidad o la campaña de febrero. Pero siempre se puede aportar algo, y yo digo siempre que lo que aportas es muy importante. A algunas personas literalmente, y esto no es exageración, les salva la vida, pero lo que te llevas es muchísimo más. Lo que ellos te transmiten, te aportan y te comunican,
ese agradecimiento profundísimo, esa unión realmente, ¿no? Yo siempre lo explico, ¿no? Cuando explicas lo que significa en los distintos idiomas, ¿no? Manos unidas, pues es eso, el poner nuestras manos, el unir nuestras manos a ellos es tremendamente gratificante y enriquecedor. Entonces, pues sí, podemos aportar mucho, pero de verdad que colaborando con una ONG como Manos Unidas uno se lleva mucho más. ¿Vais a publicar algunas noticias e información de este último viaje para aquellos que ya son socios, para aquellos que ya están apoyando la ONG, que puedan realmente ver ese trabajo directo de la entidad? Sí, nuestros proyectos se apoyan fundamentalmente a través de nuestra red de delegaciones, de 71 delegaciones en toda España, y tenemos lo que se llama Operación Enlace, que enlazamos esos proyectos, esa realidad de los países del sur con la sociedad española. Entonces, todas las delegaciones que están apoyando un determinado proyecto reciben periódicamente para mandarlo pues, a esos colegios, esas parroquias, esos grupos de empresa, esa información sobre la marcha de los proyectos, con documentación económica, informes narrativos, soporte gráfico, de fotos, de vídeos. Si tenemos una importante, es nuestra obligación, por otro lado, es muy importante también que hacerles ellos saber sepan a la gente que el dinero llega. Yo, como dice una persona a la que yo quiero mucho, que fue anteriormente presidenta delegada de Salamanca, el único dinero que no llega es el que no se da. Ese está garantizado que no llega, pero de verdad el dinero llega y realmente me gustaría transmitir que a muchísima gente le cambia la vida y le facilita las cosas enormemente. Pues nosotros desde aquí también apoyamos a esta entidad. Patricia, te damos las gracias por haber asistido a esta entrevista. Muchas gracias a vosotros, un placer. Amigos, hasta aquí la entrevista con Manos Unidas. Te animamos a que puedas colaborar con esta ONG de desarrollo y que no te olvides, como decía Patricia, de que esa ayuda llega y que si tú aportas tu granito de arena realmente podrás ver que eso es así. Así que desde aquí animarte a que puedas colaborar. Nosotros nos despedimos y nos vemos la semana que viene aquí en Compromiso TV. Gracias por acompañarnos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.